Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, verso 8. Apocalipsis 21, verso 8. Nos ponemos de pie para mayor reverencia. Solo vamos a leer dos versículos, más bien un versículo de Apocalipsis en el capítulo 21. Dice la palabra de Dios en el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 de los versos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana lo he titulado de esta manera: ¿el cielo o el infierno? ¿El cielo o el infierno? Yo les quiero hacer una pregunta. Si ustedes ya tuvieran en posesión, tuvieran plano, tuvieran escritura, ustedes fueran los dueños de una propiedad, de una casa, en uno de estos conocidos barrios bajos de San José, póngale el nombre que usted quiera, no quiero que haya alguna persona acá se vaya a sentir aludido, ¿verdad? Pero póngale el nombre que usted quiera. Estos barrios son anunciados por las noticias muchísimas veces, ¿verdad? Y uno dice, por Dios, las cosas que pasan ahí. Pero usted tiene una casa en ese lugar. Y yo vengo y le hago una propuesta y le digo, mira, yo quiero darte una casa de lujo en Romoser. Se la doy con plano, se la doy con escritura. La casa es suya. Lo que pasa es que para poder adquirir esta casa que está en Romoser, con plano, con escritura, una casa de lujo, usted tiene que renunciar a la casa que tiene en el barrio. Tiene que renunciar totalmente a la casa del barrio, y al renunciar a aquella casa del barrio, usted podrá adquirir la escritura de la casa en Romoser. ¿Qué haría usted? Ni siquiera por los chunches, diríamos nosotros, regresamos, ¿verdad? No volveríamos por nada, ¿cierto? Pues déjeme decirle que es más o menos así, y en una magnitud mucho más elevada, lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos presenta la opción del cielo, usted ya es dueño de una morada en el infierno. ¿Sabía eso? Cuando Dios presenta la opción de una morada en los cielos, usted es dueño de una morada en el infierno, porque usted tenía plano y escritura de ese lugarcito en el infierno. Yo no sé si grande o pequeño, pero la palabra de Dios enseña que cada persona, cuando no tiene a Jesucristo en su corazón, tiene una morada eterna en los infiernos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero Dios dice: yo quiero prepararle un lugar, una morada eterna, una casa de lujo en los cielos. Lo único es que para que usted pueda adquirir esta morada eterna en los cielos, usted tiene que renunciar al espacio que tienen los infiernos. Y sabe que lo peor, que muchos de nosotros decimos, no, yo sí quiero la casa en el cielo, pero también me gusta este espaciecito que estoy viviendo en el infierno, y todavía quisiera pasar toda la eternidad allá también. Esa es la realidad cuando la persona recibe el mensaje del evangelio y dice, todavía estoy muy joven,
tal vez después. Y ese tal vez después nos hace pasar por situaciones muy amargas para después entender, Dios, yo tenía que haber obedecido, como dice Eclesiastés 12, desde los días de mi juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Los días malos van a llegar. El reumatismo, hermano, llega porque llega. El dolor en las rodillas aparece sin que nos demos cuenta. Y en un momento usted está buscándose una cana en el espejo para ver dónde se la encuentra. Y después está buscándose un cabello negro en el espejo a ver si se lo encuentra. Y nos fue bien si todavía tenemos cabello, ¿verdad? Sin ofender. Pero fíjese, la palabra de Dios nos muestra esa realidad. Nosotros tomamos la decisión donde yo quiero vivir. ¿Quiero vivir eternamente en el infierno o quiero vivir eternamente en los cielos? La palabra me habla de dos lugares donde los seres humanos pasarán la eternidad. Escúchese bien, dos lugares donde los seres humanos van a pasar la eternidad. Hay dos doctrinas que podríamos escuchar nosotros por ahí, que son igualmente erradas. La primera de esas doctrinas erradas dice que hay tres lugares en donde los seres humanos tendremos la opción después de la muerte. Una, podríamos ir al cielo, otra podríamos ir al infierno y la tercera podríamos ir al purgatorio. La doctrina del purgatorio ciertamente no aparece en la palabra de Dios, aunque se quiera aludir a la palabra de Dios para sustentarla. Y se aplica un versículo de 2 Macabeos capítulo 12, uno de los libros apócrifos, para sustentar la doctrina del purgatorio, cuando Judas Macabeo viene y hace una oración por los muertos en la guerra que estaba él forjando. Pero fíjense que es contradictorio el sustento de esta doctrina, porque la palabra enseña claramente en ese pasaje de Macabeos, enseña que los hombres habían sido muertos, y dice Judas Macabeo porque encontró debajo de sus túnicas ídolos de los pueblos en donde estaban ellos conviviendo. Y el pecado de idolatría era un pecado mortal por el cual estos hombres no podían pasar al purgatorio, sino que irían directamente al infierno. Y el otro pasaje que se usa para sustentar la doctrina del purgatorio es 1 Corintios capítulo 3 verso 13, cuando la palabra nos habla que las obras de los justos serán probadas como por fuego. Pero claramente la palabra de Dios nos enseña que lo que va a ser probado ahí no es el cristiano, es el tribunal de Cristo. Y va a ser probado la obra de cada uno, pero estas personas ya fueron salvas. Una persona que no es salva no puede llegar al tribunal de Cristo, porque la persona que no ha sido salva tendrá su propio juicio, que lo denomina el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 14 y 15. Y nos enseña claramente que el juicio de Apocalipsis 20, 14 y 15 no es un juicio para salvación, es un juicio para condenación. La persona fue condenada y solamente la estamos levantando para pasarla de habitación, del Hades al infierno, al lago de fuego, lo que enseña la palabra de Dios. Así que nos habla esta doctrina de tres lugares, pero cuando la palabra de Dios es clara cuando dice solamente hay dos lugares donde usted puede ir, uno de dos lugares, cielo o infierno. La segunda doctrina, que es igualmente errada, es la que nos enseña que hay un solo lugar para los seres humanos, y ese lugar se llama el cielo. ¿Y cuál es el sustento para esto? Siendo Dios un Dios tan amoroso, siendo Dios amor, siendo Dios misericordioso y compasivo,
Dios no podría mandar a nadie a un infierno que arde con fuego y azufre y que es perpetuo y para siempre como Dios. Y si lo vemos desde esta perspectiva, la verdad que nos pone en duda cómo Dios, que nos amó tanto, que sacrificó a su hijo en la cruz del Calvario, ahora me va a agarrar y me va a tirar a un fuego que arde todos los días de mi vida por la eternidad. Dios no podría hacer eso, pero es que si estamos predicando a un Dios amor, entonces Dios no puede hacer eso. Pero se nos olvida que ese Dios que es perfectamente amor, ese Dios que es perfectamente misericordia, ese Dios también es perfectamente justo. Y Dios aplica la justicia diferente a como los seres humanos la aplicamos, porque Dios es justicia. No es que Dios actúa con justicia, Dios es la justicia. Y la justicia de nosotros los humanos va a cambiar dependiendo de a quién se la estoy aplicando. Si yo soy juez y estoy juzgando a alguien que me cae mal, ¿verdad? 450 años al calabozo. Ni siquiera pregunto mucho qué fue lo que hizo, no, qué importa, vaya. Cierto, pero si estoy juzgando a un hijo mío que cometió un error, no es cierto que las cosas cambian, pero en Dios no hay cambio, porque Dios es la justicia. Y dice la palabra de Dios en segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Escucha eso, que somos nosotros más que los ángeles para pensar que Dios no perdonó a los ángeles, pero a mí sí me tiene que perdonar a pesar de que yo viva mi vida a mi manera, como dice una canción por ahí. Dios no perdonó a los ángeles que desobedecieron. Dios no perdonó, dice la palabra de Dios, al pueblo antiguo cuando con Noé solamente 8 personas se salvaron. Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra y los destruyó por fuego. ¿Por qué habría Dios de pensar que Dios a mí sí me perdonará cuando vivo la vida como yo quiero? La Biblia nos enseña claramente sobre estos dos lugares en San Lucas capítulo 16, cuando nos habla de la historia del rico y Lázaro. Y digo bien, la historia del rico y Lázaro, no la parábola, porque no es una parábola, es una historia que tiene nombres, que tiene lugares específicos. Y la palabra de Dios nos enseña en esta historia que había un hombre rico y un hombre mendigo llamado Lázaro. Los dos murieron. Y dice la palabra de Dios que el rico fue al Hades. Y el mendigo, ¿dónde fue? Al seno de Abraham. 2 lugares nada más, se da cuenta. En ninguna parte la palabra de Dios enseña que el mendigo haya pasado por un lugar de purificación. Fue directamente al seno de Abraham, dice, y abrió sus ojos y estaba en el seno de Abraham. El rico abrió sus ojos y estaba en el Hades. ¿Sabe lo que esto significa? Cuando usted muera, usted cierra sus ojos y los va a abrir en otro lugar. Usted es el que tiene que saber dónde los quiere abrir. Pero sí está claro que solamente hay 2 lugares en donde despertaremos. Habiendo entendido claramente que tenemos solamente esos 2 lugares, cielo o infierno, yo quiero que hagamos un pequeño análisis de las cosas en que se parecen. O sea, cuando usted pensó en la casa de allá y en la casa que usted ya tenía, usted dice, bueno, hay que valorar algunas cosas, ¿cierto? Vamos a ver si hay ventaja. Entonces, lo que yo quiero que hagamos en esta mañana es que valoremos esas similitudes entre el cielo y el infierno y las diferencias entre el cielo y el infierno. Y usted puede tomar una decisión. ¿Se quiere quedar ahí en el nombre que usted puso o quiere pasarse a la casa nueva? Y si usted ya se pasó a la casa nueva, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque sin merecerlo nos dio esa morada eterna en los cielos. La primera similitud entre el cielo y el infierno.
son eternos. Dice la palabra de Dios en Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. San Mateo 25, verso 46 dice así: Jesús dijo que los impíos irían al castigo eterno y los justos a vida eterna. Cuando yo entiendo que tanto los justos van a una vida eterna como los impíos a un castigo eterno, tengo que entender algo. Y es que los seres humanos somos eternos. ¿Sabía usted que usted es eterno? Cada uno de nosotros poseemos un alma que es eterna. El alma no va a ser exterminada como algunas denominaciones enseñan. La palabra de Dios nos habla de eternidad. La eternidad en nosotros es algo que no tiene fin. La eternidad en Dios es algo que no tiene principio ni fin. Es la única diferencia de eternidad entre Dios y nosotros. La eternidad de Dios no tuvo principio ni fin. La eternidad nuestra tuvimos principio, pero no tenemos fin. Porque si nosotros tuviéramos un día de aniquilamiento, de final, la palabra de Dios no nos hablaría de eternidad. Usted tiene vida eterna. ¿Sabe qué significa? Su vida no termina. La vida que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado es eterna. Y si usted va al castigo, dice la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer, que el castigo es eterno. Y no hay un castigo eterno si usted va a durar un día o 2 días en ese castigo. ¿Se da cuenta? Somos eternos. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Para cuando las personas pensamos que con la muerte llega la solución a nuestros problemas, yo quiero darles una noticia: con la muerte apenas comienzan los problemas si usted no tenía a Jesús en su corazón. La muerte no es la solución, porque la muerte no es el fin de todo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que la palabra de Dios enseña es que la muerte es solamente una separación, no un fin. Cuando hablamos de la muerte física, lo que está sucediendo en la muerte física es que el hombre es separado de su alma. Y la muerte espiritual a la cual se refiere Apocalipsis 21 nos enseña que es la separación eterna de parte de Dios. Por eso nos habla de una muerte primera y una muerte segunda. La muerte primera, cuando usted se separa del alma o el alma se separa de su cuerpo. Y la muerte segunda, cuando esta alma es separada de Dios. Por eso la palabra dice: bienaventurados los que resuciten, ¿verdad? En la primera resurrección. Son eternos, es para siempre. Así que son cosas que nosotros debemos valorar, porque cuando pienso en el cielo, sé que esa morada eterna que el Padre ha mandado a su Hijo a preparar para mí es para siempre, es eterna. No porque yo me la gané, sino porque Él se plació dármela, pero es para la eternidad. Pero cuando pienso en el infierno, tengo que pensar que es un fuego eterno también, de donde nadie puede sacarme. Por eso doctrinas tan demoníacas como la doctrina del purgatorio han hecho que la sociedad viva esta verdad de una manera muy liviana, creyendo que tenemos una opción después de la muerte. Porque ¿sabe qué es lo que hizo Judas Macabeo en ese pasaje?
¿Sabe qué es lo que él hace? Él se encuentra con sus soldados muertos, que habían sido muertos por idolatría, y él manda a recoger una ofrenda y la manda a Jerusalén a hacer sacrificio por los muertos y a rezar por los que habían muerto ese día para que Dios los perdonara. Y con esto se sustentó esta doctrina que hoy hace que la gente tenga la idea de que cuando yo voy al infierno todavía gente que quede acá puede lograr sacarme de allá. Y esto es imposible. Por eso tenemos que tener una cosa clara. Cuando yo muero, se terminó la oportunidad. Esa muerte es la que hace que yo pueda despertar en el cielo, despertar en el infierno, pero la decisión la tomamos acá. Usted es el que decide dónde quiere pasar la eternidad. Pero son eternos. No hay ningún indicio en la palabra de Dios de una exterminación del pecador. Pero sí hay muchos pasajes que nos hablan de una eternidad, donde el fuego nunca se apaga, dice la palabra de Dios, donde el gusano no muere, cuando nos habla Jesucristo del infierno. Y sabe usted, quien más predicó el mensaje del infierno fue Jesucristo. El 98% de los pasajes que hablan del infierno fueron mencionados por Jesús, porque Jesús quería que usted entendiera que nosotros tomamos acá una decisión para la eternidad y que podemos vivirla en una morada eterna en los cielos o podemos vivirla en un fuego que nunca se apaga. Y en donde él mismo menciona, ahí será el crujir de dientes. Así que cuando usted piense en esa decisión, piense, no es que me voy a ir por un tiempo. Si usted renuncia a la casita del barrio y se pasa, usted va a vivir eternamente allá, no se puede regresar. Pero si usted renuncia a la mansión y se queda en la casita del barrio, usted va a vivir ahí eternamente también. Es para siempre. Por eso la decisión es muy importante que la tomemos. Segunda similitud, tendremos compañía. Yo no sé si a usted le gusta la soledad, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros vayamos al cielo vamos a tener compañía. San Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra dice que vamos a tener la compañía ¿de quién? La compañía de Jesús. Y además de ello, Pablo, el apóstol Pablo dijo, los que admiramos al apóstol Pablo, Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Así que ahí vamos a tener de amigo también al apóstol Pablo. Y ahí posiblemente también vamos a tener a todos los santos hombres de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Van a ser nuestros compañeros en la morada en los cielos. Pero no se preocupe si usted no quiere ir a la morada eterna de los cielos, también vas a tener compañía. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente en Apocalipsis 19:20 que la bestia y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego. Y luego en Apocalipsis 20:10 nos enseña la palabra de Dios que el diablo que los atormentaba también fue arrojado al lago de fuego. Así que ya usted tiene ahí 3 compañeros de viaje. Tenés al falso profeta, tenés la bestia y tenés al diablo de compañeros. Y además vas a tener la compañía de todos los hombres y mujeres que se rebelaron contra Dios, que hicieron todo lo malo, los asesinos, los violadores, los mentirosos, los homicidas, todos estos que no se arrepintieron, dice la palabra de Dios, serán sus compañeros en el lago de fuego. Así que si no le gusta la soledad, por eso no se preocupe, ahí va a estar bien acompañado. ¿Se da cuenta? ¿Con quién quiere usted estar acompañado?
¿Con el falso profeta o con Jesucristo? Y tercera similitud que tenemos entre el cielo y el infierno: el viaje es totalmente gratuito, ya está pago, el viaje es gratis. ¿Se da cuenta? Cuando usted se percató, ya usted tenía ese pasaje pago hacia el infierno. Pero ¿cómo? Yo no me acuerdo, yo nunca lo he pagado, yo nunca dije que sí. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando yo estoy destituido de la gloria de Dios, lo que Dios me está diciendo: tenés un pasaje al infierno pago. Porque ya lo vimos al principio, solamente tengo la gloria de Dios o el infierno. Y si fui destituido de la gloria de Dios, bien claro nos está enseñando la palabra de Dios que tengo ese pasaje pago hacia el infierno. San Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Así que aquí no está una tercera opción. Usted dice: me salgo del camino al infierno y me voy al cielo, o sigo en el camino al infierno, porque usted ya no puede evitar el camino al infierno que tiene cuando no ha recibido a Jesús. Si no tomamos la decisión, automáticamente llegaremos al infierno. No podemos hacer más que eso. Así que usted tiene un pasaje gratuito hacia el infierno. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia de este punto también? Que el pasaje hacia el cielo también es gratuito. San Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pasaje fue pago. Yo no quiero que veamos nuestra salvación del infierno como algo gratis en realidad. No es que es gratis el viaje al cielo. El viaje al cielo tenía un precio muy alto, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Tenía que ser derramada la sangre de un inocente para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. ¿Se da cuenta? No es que es gratis, es que Jesús pagó el precio. Y hoy usted lo tiene gratis porque el precio Jesús lo pagó. Pero la palabra de Dios me enseña entonces que ese viaje ya fue pago por nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia, gratuitamente sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? ¿Había usted pensado que habían similitudes entre el cielo y el infierno? ¿Cuál es la primera? Son eternos los dos. A donde usted vaya, vas a pasar la eternidad. ¿Cuál es la segunda? No vas a estar solo en ninguno de los dos casos. Vas a tener buena compañía o mala compañía, usted decide. Y tercero, el pasaje está pago. El pasaje está pago. Pero gracias a Dios por las diferencias también. Hay diferencias preciosas en cuanto al cielo y al infierno, y yo quiero que valoremos ellas también. La primera diferencia, la palabra me dice en San Lucas 16, 25, estaba hablando el padre Abraham, diciéndole al rico que se encontraba en el Hades, en el lugar de tormento, y le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida, y Lázaro recibió males. Por eso él aquí es consolado. ¿Se da cuenta de esta diferencia? El cielo es un lugar de consuelo. Es un lugar donde usted va a ser consolado. Mientras el infierno es un lugar de castigo. Mateo 25, 46 dice la palabra: y estos irán al castigo eterno. Yo no sé usted dónde quiere ir, a un lugar donde le consuelen, a un lugar donde le castiguen. A nadie nos gusta ser castigados.
pero cierto, nos gusta ser consolados. Cuando usted está pasando por un momento difícil, dígame, ¿no se siente mejor cuando usted puede arrimarse donde un amigo suyo, donde alguien a quien usted le tiene confianza, no sé, su esposa, su mamá, y usted puede acercarse para contarle el momento difícil que usted está viviendo, ese momento, esa situación dolorosa que usted está pasando? ¿No es cierto que usted se siente mejor? La persona no te puede ayudar, no puede hacer nada por usted, pero solo el hecho que alguien se acerque a usted y le escuche lo que usted está viviendo, cuando usted lo saca de su corazón, usted empieza a sentirse mejor. A eso le llamamos consolación. Eso es ser consolado. No nos puede ayudar, solo escúcheme porque yo quiero desahogarme. Y cuando usted saca ese dolor de su corazón, usted empieza a vivir de una manera diferente. Usted empieza a ver que ese dolor se suaviza porque usted ha sido consolado. La palabra de Dios nos dice en San Mateo 11:28, venid a mí los que estéis trabajados y los que estén cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Sabe qué es lo más hermoso del cielo? Que no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposa la que te va a consolar. El mismo Señor Jesucristo va a estar ahí para consolarnos. Y ese día precioso podremos llegar delante de Él y preguntarle tantas cosas que no entendimos, pero que las tuvimos que vivir en esta tierra. Porque hay muchas situaciones acá que no logramos entender. Porque los niños mueren de cáncer. Porque las madres mueren dejando sus niños huérfanos. Porque los padres se van de las casas abandonando sus familias. Hay tantas cosas que no logramos nosotros entender acá en la tierra, que yo quisiera tener la oportunidad de preguntárselas al que sí lo sabe todo. Porque muchas veces cuando estamos enseñando el camino del Señor, se nos acercan personas a hacernos preguntas de las que no tenemos respuesta. ¿Por qué mi esposa se fue? Y yo no sé qué decir. ¿Por qué mi mamá se murió? Y no sabemos qué decir. ¿Y por qué, si Dios tenía control de todo, mis hijos hoy están en drogas? No lo sé. Hay tantas cosas que no sabemos. ¿Por qué hoy estoy bien y de la noche a la mañana apareció una enfermedad y usted empieza a sufrir una gran tribulación, usted y su familia? Y no sabemos. Pero ¿sabe qué es lo que más me anima de saber que tengo un camino hacia el cielo y que un día estaré allá? Que todas esas respuestas las vamos a encontrar de parte del que todo lo sabe, de parte de Jesús. Y ahí vamos a poder preguntarle todo eso que no hemos entendido hoy día. Porque Él está ahí para consolarnos. Porque Él podrá hacer que lo que pasamos en esta tierra sea comprendido, que podamos entender. Y qué hermoso es cuando pasamos por momentos difíciles en los cuales no logramos entender, pero luego vemos el plan de Dios ejecutándose en nuestras vidas y decimos: Dios, gracias, porque aunque antes te reclamé porque no entendía lo que estaba pasando, y puedo ver que nunca me abandonaste, que siempre estuviste conmigo. Por eso es lindo cuando Dios nos pasa por momentos difíciles, poder entender que al otro lado hay una luz brillando, esperando que nosotros logremos pasar al otro lado. Y cuando lleguemos a esa luz podremos entender tantas cosas. Agar estaba con su hijo a punto de morir en el desierto y no lo entendía, no sabía por qué estaba viviendo aquello que estaba viviendo, si ella solamente había cumplido la orden de su amo. Y está con su hijo a punto de morir en el desierto. Y cuando más desesperada estaba, cuando ya se había resignado a su muerte, la palabra de Dios nos enseña que el ángel de Jehová la llamó y le dijo: levántate
y le pidió al padre: ábrele los ojos para que vea. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento Agar abrió los ojos y vio una fuente de agua que saltaba delante de ella. Y ella fue y tomó del agua y dio agua a su hijo, y su hijo se levantó también y creció en aquel desierto. Y dice la palabra de Dios que Ismael se hizo perfecto en el arco y fue un gran cazador. Así que lo más lindo de esto es que Dios no lo sacó del desierto. Dios dijo: en medio de ese desierto yo te puedo levantar para que vueles, dice la palabra, como las águilas. ¿Sabe por qué nos hace esta analogía la palabra en cuanto a las águilas? Porque las águilas se levantan su vuelo y aunque hayan tormentas, van por encima de la tormenta. Aunque haya tribulación abajo, ellos van por encima. Y así dice la palabra de Dios, que nos hace a los hijos suyos levantar alas como las águilas, para que pasamos por encima de esta tormenta, porque entendamos que un día el mismo Señor nos va a consolar. Pero esta diferencia es catastrófica cuando pensamos en el infierno, un lugar de castigo, un lugar terrible, un lugar donde la palabra dice será lloro y crujir de dientes, un lugar donde usted estará en tormento, y según lo que dice Lucas 16, usted puede ver las personas que están disfrutando de aquella paz y de aquel gozo y de aquella consolación. Y por eso el rico le decía: Padre Abraham, dile a Lázaro, escuche la angustia y el tormento, que moje con el dedo en agua la punta de mi lengua, porque muero de sed. Y Abraham le dijo: no, ya no se puede, porque hay una gran cima entre nosotros y ustedes, y Lázaro no puede ir a mojar tu lengua. Cuando estaba el rico allá, había una gran necesidad del agua, pero cuando estuvo en la tierra despreció el agua. El agua es un símbolo de la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios nos hace dejar ese camino que tenemos hacia el infierno para regresar al camino real, que es Jesús. La segunda diferencia: el cielo es preparado para mí. San Juan 14, que acabamos de recitar, ¿qué es lo que dice? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe quién está preparando el lugar en el cielo para usted? Jesucristo está preparando ese lugar para usted. Es un lugar que Dios prepara para mí. Nadie me lo puede arrebatar. Nadie lo puede tomar. Dios lo prepara con nombre y apellido. Como cuando usted llega a un restaurante fino y hay una reservación y usted llega, está su nombre en esa mesa. Nadie más puede sentarse ahí, porque cuando alguien se sienta lo levantan y le dicen: no, esta es la mesa y póngale su nombre ahí, y usted va para ese lugar porque fue reservado. Eso dice la palabra de Dios en cuanto a la morada eterna en los cielos. Tiene su nombre ahí. Fue a preparar lugar para usted. Filipenses capítulo 3 verso 20 dice que nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Se da cuenta qué lindo? Somos ciudadanos celestiales. Si vamos al infierno es porque quisimos ir, no porque teníamos que ir, porque nuestra ciudadanía, la palabra de Dios nos enseña que está en los cielos. Fue preparado para mí el cielo. Sin embargo, el infierno no fue preparado para mí. ¿Usted sabía que el infierno ningún ser humano debería de ir? Dios jamás preparó un infierno para los seres humanos. La palabra de Dios nos enseña que el infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo capítulo 25 verso 41. Entonces le dirá a los de mi izquierda: apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para usted. Usted se mete ahí de soplas, pero no fue que lo prepararon para usted. Fue preparado para el diablo y para sus ángeles.
Y usted pensará, entonces si no fue preparado, ¿por qué yo voy a ir al infierno? Porque queremos seguir al diablo. Dios dijo, aquí tengo un lugar para el diablo y para sus ángeles, y aquí tengo un lugar para toda la humanidad. ¿Qué tiene que hacer la humanidad? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, y aquí hay espacio para todos. Pero la humanidad, ¿sabe qué hace? Dice, no, yo quiero ir al infierno. Por eso está bien cuando pensamos que Dios, siendo ese Dios de amor, jamás nos mandará al infierno. Ciertamente Dios a nadie manda al infierno. Dios nos lleva al cielo, pero Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno vamos porque queremos, no porque nos mandan, porque el infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles solamente. Y por último, una diferencia que también me impacta: el cielo es producto del amor de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta de esta verdad? Dios no muere por usted porque usted era bueno. Dios, aún siendo usted pecador, envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted pudiera recibir perdón de pecados. Pero usted seguía siendo un pecador cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo está muriendo en la cruz del Calvario por toda esa gente pecadora, con la esperanza de que esta gente volvería su mirada a Él. Pero así muere Jesús. Y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario pudo haber sido en vano. Si los hombres no vuelven su mirada a Él, todos irían al infierno. Pero Jesús, en su inmenso amor, Dios en su inmenso amor, preparó este sacrificio para que nosotros pudiéramos tener entrada al cielo. Mientras que el infierno es producto de la ira de Dios. Cuando nosotros vemos a Dios como ese Dios solamente amor, no podemos entender lo que significa la ira de Dios. Pero cuando vemos al Dios justicia y cuando vemos a ese Dios aplicando su castigo y su ira, realmente es de impacto. Hebreos capítulo 10, verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuando vemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué Dios tendría que tratarnos de una manera mejor? Y usted se da cuenta cuando Saúl recibe la orden de ir a castigar al pueblo de Amalek. ¿Usted recuerda esa orden? Ve y mata todo cuanto los amalecitas tienen, y aún a sus niños de pecho los pasas por la espada. Como Dios está mandando a matar pequeñines de pecho. Así aplica Dios su justicia. ¿Entendida? No podemos entenderla. Pero así Dios la aplicó. Y hoy día, muchos de nosotros queremos jugar con Dios, sin entender que cuando la ira de Dios viene, es implacable. Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego. Y aquella mujer, por solo que miró hacia atrás, fue convertida en estatua de sal. La ira de Dios es implacable. Pero también el amor de Dios es inmenso. Y Él quiere darte la opción de que recibas su amor, de que recibas ese lugar a través de Jesucristo, que es nuestra puerta al cielo. La gente que murió antes de Jesucristo, esta gente moría, pero si habían confiado en Dios, esta gente iba a un lugar llamado Hades. Pero dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 8, que cuando Jesús murió, Él fue y tomó la cautividad, ese grupo de personas que habían confiado, anunciando también el evangelio, proclamando su victoria a los espíritus encarcelados, según lo dice 1 Pedro 3:19.
y tomó a los que estaban ahí y les dijo: la puerta al cielo está abierta. Porque Jesucristo dijo en San Juan 10: yo soy la puerta. La puerta al cielo acaba de ser abierta porque Jesucristo había vencido a Satanás, había vencido a la muerte y tenía la victoria. Y eso abrió aquella puerta al cielo a la cual nadie podía entrar, y por eso tenían que ir a ese lugar de consuelo, al Hades. Pero en ese momento Jesucristo nos está diciendo: hay una puerta directa al cielo. Tomó cautiva la cautividad y la llevó al cielo. ¿Y sabe qué pasa con nosotros hoy día cuando morimos? Si morimos en el temor de Cristo Jesús, ese mismo día, dice Pablo, en que vamos a despertar con el Señor. Vamos a estar en el cielo. ¿Puede usted imaginarse el privilegio? Yo sé que podemos tener 70, 80 o 90 años y aún nos sentimos jóvenes. Pero también sé que la muerte no está para la tercera edad. La muerte está para cualquier persona. Y hoy día las enfermedades están logrando destruir a muchos niños también. Pero la verdad que yo quiero que nos llevemos hoy para nuestras casas, en nuestros corazones, es que si usted muere hoy, el lugar en donde usted despierte será una decisión que usted ha tomado. Dios no te manda para el cielo. Dios te abrió una puerta al cielo. Dios no te manda para el infierno, porque Dios ni siquiera lo preparó para usted. Pero si usted va al infierno, es cosa suya. Usted lo decidió. Si usted va al cielo, usted lo decidió. La pregunta que quiero que respondamos para nosotros mismos es: ¿qué seguridad tiene usted hoy de que si se muere no vas a despertar en el Hades? Pidiendo que alguien que está al otro lado moje su dedo en agua para que toque su lengua. ¿Tienes esa seguridad de que no despertarás ahí? Porque si despertamos ahí, el pasaje de Lucas 16 nos enseña que nadie puede hacer nada por nosotros. Si despertamos ahí, por más que los que están vivos hagan, vamos a quedarnos ahí. El hombre dijo: ¿por qué no haces que Moisés se levante y que vaya y predique a mis hermanos para que ellos no vengan? Y Abraham le dijo: a los profetas tienen, si no les creen a ellos, tampoco le creerán aunque un muerto se levante. Hoy la gente está buscando señales para creer en Jesús. Jesucristo dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Los milagros no son para que creamos en Jesús. Y usted eso lo tiene que tener claro. Yo podría venir a una reunión y yo podría ver a un paralítico levantarse y comenzar a caminar, y eso me va a emocionar mucho. Posiblemente me voy a entusiasmar mucho de ver que ese paralítico se levantó y caminó. Pero ¿cuánto me va a durar eso? ¿2 días? ¿3 días? ¿Una semana? Hay muchas cosas que pasan en el mundo que a usted lo impactan, pero una semana después se le olvidaron. ¿Por qué? Hermanos, póngame atención a esto. Los milagros no cambian tu corazón. Los milagros no transforman tu vida. Vemos miles de milagros y la gente sigue actuando de la misma manera. Sin embargo, hay algo que sí transforma la vida de los seres humanos, y es la palabra de Dios. Es impresionante cómo ver corazones endurecidos, que al escuchar la palabra de Dios, esos corazones comienzan a sensibilizarse. Y uno no entiende cómo, porque solamente el poder de la palabra lo hace. Esas vidas comienzan a ser transformadas, no por lo que vieron, sino por lo que oyeron. Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El ver no es lo que produce fe. Ya se respondió la pregunta. Si usted se muere hoy, ¿dónde vas a despertar? ¿En el Hades? ¿A esperar el día del infierno? ¿O despertarás en el cielo, siendo consolado por Jesús y preguntando todas aquellas cosas que usted no entendió? ¿Dónde te gustaría despertar? Vamos a terminar orando.
y clamando al Señor para que si en esta mañana hay alguien que no ha tomado esa decisión, lo pueda hacer en esta mañana. Recuerde que ciertamente cuando nosotros decidimos por Jesús, normalmente venimos a pedirle para que Él solucione problemas que tenemos en nuestra vida hoy. Pero el problema más grande que el ser humano tiene, que muchas veces lo pasa desapercibido, es el problema de la eternidad. Porque el problema que usted está viviendo hoy, ese sí termina con la muerte. Pero el problema de la eternidad, ese problema no termina con la muerte, apenas comienza con la muerte. Gracias, Dios, te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos, Padre, que tú hagas posible que esta palabra cale a lo profundo del corazón de mis hermanos, que podamos hoy tomar decisiones sabias, que podamos, Padre, entender la gran diferencia entre el cielo y el infierno, que podamos elegir bien, Padre, y que podamos salir de acá seguros de que si hoy partiéramos de esta tierra, tenemos un lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted no está muy cansadito ahí, póngase de pie. Vamos a entonar una adoración al Señor un momento más. Así vamos a quedar despedidos de este lugar, pero la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompaña. Amén.